Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Espero que estén teniendo un excelente día, que hayan conseguido a sus mejores jugadores en la zona de waivers. Yo estoy muy feliz porque logré conseguir a Cedric Tillman. Me encantaba, era prioridad la semana pasada. Me encanta justo lo que puede llegar a ser. Estuvimos hablando justamente de cuáles eran las prioridades de los jugadores. Espero que en verdad hayan conseguido a sus mejores jugadores disponibles. Y bienvenidos a su episodio de Buy and Sell, episodio en el que estaremos hablando de los jugadores que tienes que ir a conseguir porque están baratos y a los que tienes que ir a vender porque están caros y porque va a caer su potencial por el calendario o la situación en la que se estén encontrando. Hay jugadores que van a repetir, hay jugadores nuevos, hay jugadores que te pueden ayudar a darle la vuelta justamente a tu equipo, porque recuerda, un pequeño recordatorio, que así como en la NFL hay una fecha límite de trades, igual en las ligas de fantasy suele haber una fecha límite de trades. Vayan a checar justamente la configuración de sus ligas para que sepan cuál es la semana y no se vayan a quedar cortos pensando que pueden hacer un trade para la siguiente semana y tengan la sorpresa que ya no se pueden hacer más intercambios. Así que mucho ojo, y sin nada más que agregar, vamos a ver las noticias que han pasado justamente en el día de ayer y de hoy. Justamente cerrando el día, o por mediados el día de ayer, salió la noticia de que Tyrone Tracy sí está confirmada la conmoción que se sospechaba que sufrió en el partido en contra de los Pittsburgh Steelers, en la derrota que tuvieron justamente en contra de los Steelers de 26 a 18. Se esperaba que perdieran justamente los Giants. Entra a protocolo de conmoción. Hemos visto jugadores que han entrado a protocolo de conmoción y que no se han perdido ninguna semana, pero hay jugadores que los hemos visto cómo entran a protocolo de conmoción y se pierden un par de semanas. Yo creo que Tyrone Tracy sí se podría llegar a perder justamente el partido de esta semana, así que eso le dejaría todo el camino que van en contra de Washington los Giants a Devin Singletary para quedarse otra vez con las oportunidades. No suelten a Tyrone Tracy. Si alguien tiene a Tyrone Tracy y necesita un trade, necesita un corredor para esta semana y se los llega a ofrecer, acéptenlo, porque ya tenemos, creo que podría llegar a ser uno de los pocos corredores que son novatos esa temporada, que se van a quedar con un papel sólido de corredor número uno por el futuro corto y lejano. Así que muy buena situación y escenario para conseguir a Tyrone Tracy. La otra noticia que vimos es que oficialmente los Indianapolis Colts toman la decisión que debían de haber tomado desde hace muchas semanas. Sientan a Anthony Richardson y convierten a Joe Flacco como su quarterback titular para el partido de la semana número 9. Y eso nos encanta porque toma completa relevancia a Josh Downs. Prioridad Josh Downs, si lo pueden llegar a conseguir de alguna manera. Está bastante caro, llegó a anotar en esta semana que no se esperaba, pero anotó. Igual Michael Pittman vuelve a tomar relevancia justamente en el ataque aéreo de los Indianapolis Colts. Nos encantan los Colts con Joe Flacco, similar a lo que pasa con Jameis Winston, que nos encanta la situación que se da justamente con Cleveland. Pues me fascina la situación con Joe Flacco al comando de este ataque aéreo. Otra noticia es que vimos un trade, otro trade que se venía rumorando. Se los dije justamente en el episodio del día de ayer. Les dije, seguramente va a caer este trade en estos días, y cayó. Diontae Johnson cambia de equipo, sale de los Carolina Panthers y llega a los Baltimore Ravens a cambio de un pick de sexta ronda, y más bien a cambio de un pick de quinta ronda, si no me equivoco, y también llegó junto un pick de sexta ronda a los Baltimore Ravens. Muy buen escenario para Diontae Johnson. Es la pregunta que se genera. Sí y no. ¿Qué es lo que va a empezar a suceder ahora? Que, bueno, la repartición siempre hemos visto que en el ataque aéreo de los Baltimore Ravens no es muy constante, suele ser bastante distribuido. Sabemos que la ofensiva de Baltimore suele ser una ofensiva que se recarga bastante el ataque terrestre. ¿En qué escenario podría llegar Diontae Johnson? Podría llegar a estar en una situación, no creo tanto del slot, estará un poquito más en el del wide, y definitivamente le llega a quitar targets a Zay Flowers, obviamente. Pero a los que en verdad los finiquita, mi punto de vista, es, bueno, le quita mucho potencial a Mark Andrews, y de por sí está aumentando, va a disminuir un poco más su valor, es que puede disminuir. Y a Rashad Bateman. Rashad Bateman era de mis wide receivers favoritos para ir a conseguir la semana pasada porque tenía un buen escenario, pero ahora con la llegada de Diontae Johnson se va a caer su volumen. Si puedes llegar a conseguir a Diontae Johnson, sigo estando a favor de ello. Yo creo que les puede caer con una buena cantidad de oportunidades. Creo que le pega bastante al valor que tiene Zay Flowers, se va para abajo, no lo nulifica, sigue siendo un wide receiver que puedes llegar a tener en la zona de flex sin ningún problema, pero justamente Diontae
Johnson va a llegar a estar en esta zona de flex. Mucho va por las características de la ofensiva que tienen los Baltimore Ravens. Y bueno, una última noticia, lo que vimos con Stephon Diggs, qué mal, pero si les hemos dicho algo es que los jugadores que tienen edad avanzada, es decir, cercana a los 30 años en la NFL, ya es edad avanzada, tienen riesgo de lesiones. ¿Y qué pasó? Justamente Stephon Diggs lo colocan en IR con una lesión de rodilla, específicamente un torn ACL. Y el torn ACL te deja fuera por el resto de la temporada, así que no veremos más a Stephon Diggs. Ya hemos dicho que juegan justamente el día de mañana. Nico Collins se encuentra en IR y no va a regresar esta semana. Va a ser el ataque aéreo a favor de Tank Dell. Y si necesitas un streamer, mucho ojo con Javier Hutchinson. Prioridad si tienes la necesidad de un wide receiver y no hay ninguno que sea disponible, no alcanzas ninguno en waivers, seguramente a buscar a Xavier Hutchinson, que podría estar libre y se va a quedar con una buena cantidad de targets justamente de CJ Stroud. Y bueno, fuera de eso, me encanta el escenario para Joe Mixon. Y bueno, vamos a hablar ahora de los jugadores que tienes que ir a conseguir, jugadores que están baratos y que vale la pena que hagas la oferta. Y puede ser que no estén tan baratos, pero su potencial, lo que estamos proyectando, es mucho más de lo que nos han demostrado. En primer lugar, empezó estando justamente en los episodios de esta temporada, en los episodios de waivers. Fue un jugador, vayan a agarrarlo, el potencial va bien, va pintando muy bien, favorable el escenario. Después se cayó un poco, pero después de lo que vimos esta semana, nos encanta y en verdad se pronostican buenas semanas para nuestro queridísimo Bucky Irving de los Tampa Bay Buccaneers. Regresa definitivamente el ataque terrestre con únicamente 2 jugadores en los Tampa Bay Buccaneers. ¿Por qué? Porque Sean Tucker se ha desvanecido. Tuvo una buena cantidad de oportunidades, un buen porcentaje la semana pasada y hace 2 semanas, y fue justo esto lo que empezó a caer el potencial o tirar el potencial de Bucky Irving, pero eso cambió justamente en esta última semana. Sean Tucker queda nulificado. Bucky Irving vio el 42% de los snaps comparado con los 56% de los snaps que vio Rachaad White. Siguen estando codo a codo los dos corredores, pero en términos de trabajo y de acarreos, se vio más favorecido Bucky Irving. Mucho ojo porque no habíamos visto esto desde la semana número 3. Y no únicamente vimos eso, sino que recordemos que ahí los Tampa Bay Buccaneers están lidiando con lesiones. La lesión de Mike Evans y la lesión de Chris Godwin. Ya hablaré pronto de Mike Evans. Pero esto ha dejado un boquete, un lugar disponible para alguien más. ¿Y qué fue lo que les dijimos justamente en el live stream? Que recuerden que hacemos live streams en nuestro Instagram los domingos antes de los partidos para responder sus preguntas de Start and Sit. Les comenté algo. Cedric Tillman, Macmillan podría llegar a ser relevante únicamente si toma el papel de Chris Godwin. ¿Cuál es el papel que toma Chris Godwin? ¿Cuál es el papel de valor en el ataque aéreo de los Tampa Bay Buccaneers que quiere tener ese jugador? La zona del slot. ¿Quién estuvo en la zona del slot? Pues no fue Macmillan, no fue Sterling Shepard, que Sterling Shepard tiene tiene una edad avanzada y se lastimó justamente en el partido, tuvo una lesión en el hamstring, así que no hay nadie que se haya quedado todavía con el papel de Chris Godwin. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hizo el staff de Cocho? Porque Baker Mayfield lo ha hecho muy muy bien, siguió teniendo una cantidad brutal de yardas aéreas y de oportunidades y de intentos de pase. Fue volcarse al tight end, obviamente Cade Otton la reventó, y volcarse a los corredores. Los que están levantando las manos justamente en el ataque aéreo de los Tampa Bay Buccaneers fueron los corredores, porque en segundo lugar detrás de Cade Otton en cantidad de objetivos quedó justamente Bucky Irving con 7 targets y 7 recepciones, algo que no habíamos visto en el pasado porque estábamos viendo antes de esta semana que el que se quedaba en situaciones de aire era Rachaad White, pero esta semana ya vimos que Bucky Irving se quedó con 7 targets y 7 recepciones. Ojo, Rachaad White también tuvo recepciones, entre los dos obtuvieron 12 targets, fue bastante bueno, pero ya vimos algo nuevo todavía del lado de Bucky Irving y eso me encanta. Y recordando un poquito las estadísticas que ha venido dando a lo largo de todas las semanas, ha clavado 10 o más puntos en todos los partidos de la temporada, excepto en 2, en la semana número 5 y la semana número 2, que fue en contra de Detroit y en contra de los Atlanta Falcons. Y también recordemos que ha dado más de 11 puntos en 5 de sus últimos 6 partidos, lo cual nos encanta. Justamente el partido donde no logró clavar más de 10 puntos fue en contra de Atlanta en la semana número 5. Pero de ahí en fuera ha dado muy buenas estadísticas y esta última semana en contra de Atlanta 15.4 puntos fantasy. No solamente eso, más bien a considerar también el calendario con Bucky Irving. Se enfrenta en contra de defensivas complicadas, complejas. Va en contra de Kansas City esta semana, que son la mejor defensiva en contra de los corredores. Entonces mucho cuidado, vayan con Bucky Irving y si lo llegas a comprar y ves que no te da una gran semana en contra
contra de Kansas City. No te vayas para abajo. Vienen buenas semanas después, porque van en contra de San Francisco, que sí suele ser complicada, pero se colocan como media tabla en contra de los corredores. Después tienen semana de bye, pero después de eso se tienen los Tampa Bay Buccaneers el quinto calendario más sencillo para los corredores por el resto de la temporada de toda la NFL y el cuarto calendario más sencillo en playoffs de fantasy. Entonces eso nos encanta con Buck Irving y pues viene promediando 5.9 yardas por acarreo en lo que va de la temporada y mucho ojo porque está dentro del top 10 en corredores en tacleadas rotas. Yo creo que no debo decirte más para convencerte que tienes que ir por Bucky Irving. Otro jugador por el que debes de ir, que me encanta esta situación y de verdad las cosas son muy buenas. Yo creo que es bastante asequible ahora después de esta semana que no fue decepcionante, pero fue menor a lo que esperábamos en potencial. De los Jacksonville Jaguars, Evan Engram. Yo creo que si estás viendo la NFL de la semana pasada, sabes lo que pasó justamente con los Jaguars esta semana número 8. Se lastima Christian Kirk, tiene una fractura en la clavícula y queda fuera por el resto de la temporada. Y se lastima también Brian Thomas, que se espera que se pueda llegar a perder de 2 a 4 semanas. Eso que deja, obviamente, que Parker Washington, el wide receiver que les hablé el día de ayer, que también era prioridad en waivers, se quede con el rol de wide receiver número 1, porque ha sido lo que hemos visto históricamente cuando, la temporada pasada cerró bastante bien la temporada, cuando vimos que se quedó solo como el wide receiver número 1 o 2 de justamente de Trevor Lawrence. Pero no únicamente eso, también recordemos en ese entonces quién era el principal beneficiado de este ataque aéreo, pues era Evan Engram. Ha hecho las cosas bastante bien, ha terminado como el tight end número 2 y el tight end número 5 en las últimas 2 temporadas, cuando ha sido la amenaza número 2 de Trevor Lawrence. Nos habla de mucho potencial. Definitivamente no tengo ninguna duda en decirles que Evan Engram va a ser target principal, uno de los targets principales de Trevor Lawrence en la semana número 9. Y bueno, cuando regrese Brian Thomas seguirá teniendo una gran cantidad de volumen con la ausencia, ya les dije, de Christian Kirk, y no creo que vayan a volcarse tanto. Me encanta Parker Washington, pero podría quedar una vez regresando Brian Thomas. Parker Washington en tercer lugar, y en número 1 y número 2 estará Brian Thomas y Evan Engram. Y que tengas un tight end con esa cantidad de volumen, que pueda llegar a tener un target share increíble por el resto de la temporada, eso nos encanta. Así que vayan por Evan Engram. Puedes hacer un trade que te duela por Evan Engram, no tendrá ningún problema, no tendría ninguna duda en que vas a tener resultados favorables. Otro corredor, ahora un corredor que me gustaría decirles que vayan por él porque las cosas mejoran, es de los Cincinnati Bengals. Mucho ojo con Chase Brown, no es Zach Moss. Chase Brown ha estado haciendo las cosas bastante bien. En el último partido de esta semana número 8, se quedó con el 48% de los snaps y el 67% de los acarreos en contra de la defensiva de los Philadelphia Eagles, que suele ser una línea defensiva bastante complicada para los corredores. En un partido con un escenario desfavorable, creo que entiendan esto, fue desfavorable. Cuando tú vas perdiendo en un partido que esperas que suceda, que, obviamente el equipo y la ofensiva se decante por irse a un ataque aéreo, pero a pesar de que los Cincinnati, los Bengals también tenían una baja con T. Higgins, pero que ante un escenario desfavorable sigan usando a tu corredor Chase Brown, eso te habla muy bien. La pregunta es, ¿qué es lo que va a suceder cuando vayas con un calendario favorable? Y déjame decirte que van en contra de los Raiders esta semana y definitivamente los Bengals van a tener un calendario favorable y Chase Brown la va a reventar. Esta semana en contra de Filadelfia, en la semana número 8, Zach Moss estuvo tomando un rol también que le sigue pegando obviamente a Chase Brown, pero más de terceros downs y en situaciones de pases, situaciones aéreas. Eso claramente le pega a Chase Brown. Eso condicionó que no nos diera muchos puntos fantasy, pero si regresamos a ver la cantidad de snaps y las oportunidades por tierra, 67% de las oportunidades de tierra, vean el potencial que tiene Chase Brown. Lo puede llegar a escalar sin ningún problema ante, ya les dije, un escenario favorable. No creo que suceda frecuentemente esto, en que vayan en un escenario muy desfavorable en el que tengan que volcarse un poco más con Zach Moss. Entonces, en un escenario favorable se va a quedar con oportunidades en snaps, en oportunidad por acarreos y también tiene un potencial aéreo. Entonces, mucho ojo con Chase Brown, me gusta mucho, les he dicho N veces. Otro corredor que vale la pena que vayas a buscar, que puede ser que la gente no lo esté considerando y el que lo tenga seguramente va a aceptar el trade porque no ha levantado mucho la atención, pero sí en estadísticas sí has visto específicamente sus partidos y no creo que lo hayas visto porque es de los Tennessee Titans, Tony Pollard. Me atrevería a decir, me voy a mojar de verdad, en que tiene uno de los mejores roles de corredor al día de hoy de la NFL. Así es, Tony Pollard está teniendo uno de los trabajos más envidiables de cualquier corredor de la NFL. Está promediando 15.7 acarreos por juego. Eso es increíble. 16 acarreos por juego es algo que
pocos corredores están haciendo al día de hoy. Además, está teniendo 4.2 targets por juego, colocándose dentro del top 10 de corredores en cantidad de targets por juego. Eso nos está dando un total de más de 20 toques a balón por partido. Ojo, eso para dimensionarlo es increíble. Cargas de trabajo de lo que estamos hablando, cargas de trabajo a niveles de Derrick Henry, niveles Josh Jacobs, brutales. Joe Mixon, son situaciones que ya no se repiten bastante. Que claro, me dirán ahora, pues obviamente ha hecho eso. Porque Tyjae Spears está lastimado. Y yo sé que Tyjae Spears lleva lastimado en las últimas 2 semanas. Pero eso no importa. A pesar de que haya estado Tyjae Spears saludable, Tony Pollard nos promedia un 67% de los snaps dentro del campo y un 70% de los acarreos. Es decir, con Tyjae Spears es el corredor número 1. Antes o inicio de la temporada era un 1A, 1B, ciertas semanas sí, ciertas semanas no, pero después ya se quedó como un 1 y un 2 Tyjae Spears. Y con la lesión y demostrando que puede con la carga de trabajo, Tony Pollard sacar con unas muy buenas oportunidades. Justamente en esta semana número 8, con la ausencia de Tyjae Spears, vio un 80% de los snaps y un 69% de los acarreos y un 69% también de rutas corridas. Y recordemos un poco la semana número 7 porque tuvo 23 toques a balón, tuvo 20, más bien esta semana número 8, perdón, 20 acarreos para 94 yardas, 4 targets, 3 recepciones y 23 yardas por aire. Le dieron y bueno, también un poco haciendo énfasis con lo que les decía de Chase Brown, veamos lo que sucedió en el partido, porque les dieron una paliza a los Titans y a pesar de eso usaron bastante a Tony Pollard. Usaron bastante bien a Calvin Ridley, que me encanta el escenario que tuvo por aire, pero a Tony Pollard lo usaron bastante bien. Y ya les dije, con que regrese Tyjae Spears, ya demostró que puede con la carga de trabajo y seguirá siendo el corredor número 1. Ya no sería un 1A y un 1B. Entonces, Tony Pollard es un corredor que es bastante asequible. No estoy diciendo que es un corredor que va a ser un 1 definitivo, pero sin ningún problema puede llegar a ser un corredor número 2 en Fantasy. Otro jugador que me gustaría que vayan a conseguir, que creo que no hay mejor momento para hacer una apuesta por él y hacer una oferta, Mike Evans, de los Tampa Bay Buccaneers, por supuesto, sigue lastimado. Todavía no va a regresar, va a tardar un poco todavía en regresar, pero recuerden que en estos jugadores que están lastimados es mejor hacer una oferta antes que empiecen a salir todas las noticias de va a regresar esta semana, falta poco para que vuelva. No, hay que adelantarnos para que la persona que lo tiene no lo va a querer guardar por muchas semanas y tú que tienes un récord ganador te lo vas a quedar y cuando vuelva la va a reventar. Ya les dije la situación que pasó justamente en el ataque aéreo de los Tampa Bay Buccaneers. No han encontrado el wide receiver que pueda quedarse con la carga de trabajo que tenía Chris Godwin. Todavía no lo encuentran. Ya les dije, Sterling Shepard fue el que estuvo tomando repeticiones en la zona del slot, pero se lastimó y no estaba cumpliendo con la carga de trabajo, tiene una edad avanzada. Y también ese Macmillan tampoco lo llegó a concebir. Y el otro wide receiver novato, que no me acuerdo de su nombre, la verdad no me acuerdo de todos, tampoco está pudiendo con la carga de trabajo. Nadie ha podido llenar los zapatos que dejó Chris Godwin. Y ahora que tienes a Mike Evans, que sigue estando lastimado, lo puedes encontrar mucho más barato. Y déjenme decirles que, hablando de calendarios para playoffs, me atrevería a decir que uno de los más sencillos los tiene justamente los Tampa Bay Buccaneers porque se enfrentan en contra de 2 perímetros que lo han hecho bastante mal. El de los Panthers y el de los Cowboys. Sí, lo siento, fanáticos de los Cowboys. Es bastante deficiente su perímetro, al menos por ahora, en Fantasy. Entonces, ¿cuándo sería el pronóstico que pudiera llegar a regresar Mike Evans? Semana 11. Y bueno, ya que regrese semana 11, estamos en la semana número 9. Tener que quedártelo en tu equipo 3 semanas más. Seguramente ahí ya va a estar la línea de los trades. Consigue Mike Evans, quédatelo 3 semanas. Y a partir de la semana número 11, que tengas un wide receiver dentro del top 10 sin ningún problema. Porque a lo largo de la temporada es lo que nos ha demostrado Mike Evans. No tengo ninguna duda que lo puede llegar a conseguir. Y bueno, voy a decirles únicamente, para no hacer tan largo este episodio, 3 wide receivers que vale la pena que vayas a ver, que si te agrada el trade o si te están ofreciendo un trade, porque estos jugadores suelen estar bastante en preguntas que nos hacen en nuestro Instagram de Mr. Fantasy Football. Si hacen el trade o no lo hacen, pues yo sí me atrevería a hacerlo porque tienen un buen escenario. 3 wide receivers: Amari Cooper, Davante Adams y Jayden Reed. Son 3 wide receivers que la pueden reventar sin ningún problema en lo que queda de la temporada y que va a aumentar su potencial y que la gente no sabe si quedárselos, no sabe si vendérselos. Si lo tienes, quédatelos. Alguno de estos te lo quedas. Te están ofreciendo un trade, consíguelos porque te deben estar ofreciendo un trade en un valor más bajo de lo que son porque no han tenido mucha relevancia. Amari Cooper específicamente tuvo una gran semana número 1. En los Bills estoy hablando, cuando lo tradean hace 2 semanas, tuvo una anotación y nos esperábamos que fuera una aparición mucho más favorable esta semana en contra de los Patriots. Si no me equivoco, que jugaron, no me acuerdo contra quién jugaron, pero recuerden, contra Seattle, perdón. Hubo lluvia, llovió, clima desfavorable.
A pesar del clima desfavorable, yo sé que tuvo únicamente 3 targets y se quedó con casi nada de recepciones, pero estuvo corriendo en el 67% de las rutas. Yo espero que esto aumente todavía más, espero que esté rascando cerca de las 90% de las rutas, pero se está aclimatando justamente al equipo. Tiene un buen calendario y recordemos lo que hicieron los Bills, cambiaron un pick de tercera ronda y no cambias un pick de tercera ronda para no usar al wide receiver. Entonces, yo sé que ahora está muy bien Keon Coleman, que vayan a conseguir a Keon Coleman, muy buena opción por el resto de la temporada igual. Khalil Shakir sigue estando ahí, sigue estando Dalton Kincaid, que se quedó con una anotación esta semana. Está todavía James Cook, está Ray Davis, yo lo sé, pero no cambies un pick de tercera ronda para un wide receiver que no vas a usar. Y Amari Cooper es talentoso. Tiene un pero, no creo que sea constante, pero cuando tengas un escenario favorable en el que vaya a jugar a Amari Cooper, puede darte muy buenos puntos. Ahora, hablando de Davante Adams, yo sé que no ha hecho las cosas bastante bien, yo sé que esperábamos todavía más. Fue una semana bastante decepcionante, pero bueno, tuvo 6 targets, 4 recepciones, 54 yardas, no le fue tampoco mal. Pero en cantidad de estadísticas, él ya está haciendo lo que estamos esperando a Amari Cooper. Él ya está corriendo en el 100% de las rutas. Está quedando con un target share increíble. Repito, la cantidad de target share si es la primera vez que escuchas a Mr. Fantasy Football. Un target share es el porcentaje de pases, el porcentaje de targets del equipo total que te estás quedando. Un target share de un wide receiver elite es de más de 30%. Un target share de un wide receiver número 1 es 25 a 30%. Y los reguleros, para abajo. ¿Cuánto es el target share que está teniendo Davante Adams en una ofensiva que está siendo bastante competida? Porque sigue estando ahí Tyler Conklin, Garrett Wilson, Allen Lazard, Breece Hall, se me fue el nombre del otro corredor. Espero ahora acordarme, Allen, si no me equivoco. Una ofensiva que tiene muchos targets y que Aaron Rodgers, que no está quedando mucho tiempo dentro del campo, tiene que repartir el balón. Pues Davante Adams, a pesar de todo eso, está quedando con un target share de 28%. Un wide receiver con el talento de Davante Adams, con el target share de 28%, la va a reventar porque la va a reventar. Se sigue aclimatando al equipo. Todavía vimos en el partido de esta semana cómo había cierta confusión en ciertas jugadas. No había buena comunicación con Aaron Rodgers, pero una vez que vuelvan a hacer clic Aaron Rodgers y Davante Adams, la va a reventar. Así que consigan a Davante Adams. Y bueno, para finalizar, también intenten conseguir a Jayden Reed si se lo están ofreciendo en un trade. Sabemos que está repartiendo bastante el balón en el ataque aéreo justamente de los Packers. Pero recordemos algo, las peores semanas que ha tenido Jayden Reed es cuando no ha estado Jordan Love. Cuando ha estado Jordan Love completo, le ha ido bastante bien a Jayden Reed, nos ha dado muy, muy buenos números. De las 4 caídas que ha tenido, 2 han sido con la ausencia de Jordan Love. Y esta última semana, que tuvieron mucha más relevancia, Romeo Doubs, por ejemplo, Jordan Love se lastimó. Sí, yo sé que Jordan Love se podría llegar a perder esta semana, pero no me importa. Consigue Jayden Reed, debe estar dándote o te tiene que estar ofreciendo nada a cambio de él. Consíguelo, aguántalo una semana más y puede llegar a darnos el potencial que nos estaba dando en otros partidos, porque sabemos algo de Jayden Reed, que es un wide receiver que la puede reventar sin ningún problema. Es un wide receiver que sabe leer bastante bien, tiene muy buen árbol de rutas y cuando le das el balón puede darte jugadas explosivas, como lo vimos en esta última semana. Vamos ahora a hablar de los jugadores que tienes que ir a vender. Jugadores que va y está cayendo su potencial y que te va a doler. Si tienes alguno de estos jugadores, cuando digas su nombre vas a decir, pero es que me dio muchos puntos esta semana, me lo quiero quedar porque sé que me puede dar esto a semanas futuras. Pues yo te voy a convencer ahora que no va a suceder con todos los jugadores. Así que, número 1 de mis jugadores favoritos entrando justamente a esta temporada, me encantaba desde el Senior Bowl, llegó a un buen equipo y esperábamos que quedara con el trabajo de Keenan Allen, pero no ha sido el caso. Ladd McConkey de Los Ángeles Chargers. En verdad, esperábamos que se quedara con el papel de Keenan Allen, el papel de un wide receiver que se va a quedar con muchos targets, una buena cantidad de volumen, pero no ha sido el caso de Ladd McConkey. ¿Cuál ha sido el caso de Ladd McConkey? Pues bueno, que se ha quedado con 45 targets y 30 recepciones en las primeras 8 semanas de la temporada. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que es una máquina para buscar la zona de anotación. Lleva 4 touchdowns en lo que va de la temporada. Cada vez que ha anotado un touchdown, ha clavado más de 15 puntos fantasy. Pero cuando no anota, ha tenido partidos de menos de 2 dígitos. Es decir, es un wide receiver que está siendo sumamente dependiente a la zona de touchdown. No estoy diciendo que no sea bueno. No. Lo que estoy diciendo es que la fórmula de Ladd McConkey con su habilidad y el esquema ofensivo de los Chargers, que es meramente y más del 50% terrestre, es un enfoque terrestre, no nos está dando la combinación ideal para fantasy. Nos está dando escenario ideal para ciertas semanas en las que anota. Semana que no anota Ladd McConkey, semana que se va para abajo. ¿Qué sucedió en esta semana número 8? Pues bueno, que acaba de clavar 2 touchdowns y tuvo una recepción de más de 60, una jugada de más de 60 yardas. Eso fue increíble, eso lo colocó como uno de los mejores jugadores de esta semana, clavando 29.1 puntos fantasy.
Esto no es sostenible. Un jugador que es dependiente al touchdown, a menos que te llamaras Adam Thielen hace 4 años o te llames ahora Mike Evans, no es sostenible y no se va a repetir de forma frecuente. Entonces, intenta conseguir un sólido wide receiver número 2. Intenta conseguir a Mike Evans, por ejemplo. A cambio, Lance McConkey yo creo que lo puedes llegar a hacer. Le echas un coco guay diciendo que esto va a seguir pasando semanas de 29 puntos, que no va a pasar porque es sumamente dependiente al touchdown. Entonces, intenta conseguir. Yo creo que sí puede llegar a suceder un Mike Evans a cambio de Lance McConkey, y de verdad Mike Evans tiene potencial de terminar dentro del top 10, ser un wide receiver número 1, y Lance McConkey se caerá a la zona de flex. Otro jugador que considero que debes ir a cambiar porque el escenario no es favorable, seguramente ya se lo están oliendo, tiene que ver con las noticias que dije al inicio del episodio. Zay Flowers de los Baltimore Ravens. Ha sido irregular gracias al esquema ofensivo de los Baltimore Ravens, que ya les dije que también es primordialmente terrestre gracias a Lamar Jackson y también obviamente a Derrick Henry, porque debe de ser así. Y eso lo ha llevado, a Zay Flowers específicamente, a tener 4 partidos de más de 18 puntos, pero también ha tenido partidos, específicamente 3, de menos de 5 puntos fantasy. Y eso es una inconsistencia que no quieres en tu equipo, que no quieres justamente para cerrar esta temporada en fantasy. Y el escenario que se le viene a Zay Flowers es abismal. Recordemos cuál era uno de los wide receivers que les decía que tenían que ir a conseguir baratos al inicio de la temporada: Garrett Wilson. ¿Y cuál era la situación de Garrett Wilson? Que había tenido pésimas semanas porque se había enfrentado en contra de un core de cornerbacks bastante buenos. Y ahora esos cornerbacks que son elite se enfrentan en contra de ¿quién? De Baltimore, en contra de Zay Flowers. Se enfrentan en contra de Patrick Surtain porque van en contra de Denver y en contra de Joey Porter Jr. Son muy buenos cornerbacks que suelen apagar bastante los wide receivers y pueden llegar a pagar a Zay Flowers. Zay Flowers no considero que entre justamente en esta regla de jugadores que son a prueba de todo, a prueba de cualquier jugador del perímetro. Entonces, tiene un calendario complicado en estas semanas próximas y además tiene el quinto calendario más complicado para los wide receivers en este mes. Así que mucho cuidado. Y bueno, se agrega algo más, que llega Diontae Johnson y le va a bajar cantidad de oportunidades, que podría ser que Joey Porter y que también Patrick Surtain se vuelquen un poco a Diontae Johnson. Podría ser, pero no lo creo porque Diontae Johnson se tiene que aclimatar todavía al equipo. Entonces, hay que aprovechar esta semana número 8 que tuvo 19 puntos fantasy. Yo cambiaría a Zay Flowers por otro wide receiver 2 real y con mayor potencial. Otro jugador que tienes que ir a vender, que está repitiendo justamente del episodio de la semana pasada, y les dije que iba a repetir, y aquí está otra vez. De los Kansas City Chiefs, Kareem Hunt. Ha sido la misma historia, repetida y repetida, lo que hemos visto a lo largo de las semanas desde que inició a ser el corredor número 1 de Kansas City. Es el caballo de batalla de Kansas City. La semana número 8 fue su cuarto partido como el caballo de batalla de los Chiefs. Fue su cuarta actuación con más de 10 puntos fantasy, específicamente en estadísticas, más de 16 toques a balón por partido. Y bueno, volvió a encontrar la zona de anotación en una situación corta y bueno, ha sido meramente esta semana número 8 su trabajo terrestre, porque no únicamente lo vimos por aire en una recepción, pero bueno, también recordemos que Travis Kelce decidió revivir para esta semana y pues tuvo una buena cantidad de oportunidades. Es decir, se quedó con una carga de caballo de batalla meramente. ¿Ha sido eficiente Kareem Hunt en estas semanas que se ha quedado con la carga de trabajo importante de Kansas City? La verdad no, porque viene promediando 3.7 yardas por acarreo. Conforme va avanzando cada partido, su promedio de yardas por acarreo va bajando y bajando. Y lo mismo que les recordé la semana pasada, va a regresar Isaiah Pacheco. Y no hay manera, no hay forma en que Andy Reid y el staff de coacheo de Kansas City considere que Kareem Hunt es mejor que Isaiah Pacheco. Eso no es verdad. Entonces, una vez que empiece, que ya están aumentando las noticias con Isaiah Pacheco y su regreso, conforme va más, aumenten estas noticias y el que tenga Kareem Hunt se entere que regrese Isaiah Pacheco, ya no tiene ningún valor. Ya no tiene ningún valor que le hagas un trade. Entonces aprovecha. No sé si lo dije mal, pero una vez que la persona que quieras ofrecer un trade se entere que va a regresar a Pacheco, no te va a querer aceptar el trade. Ahora sí lo dije bien. Entonces, aprovecha. Ahora yo sé que podría ser que esta semana le vaya bien a Kareem Hunt. No me interesa que le vaya bien a Kareem Hunt. Deshazte de él porque va a regresar Isaiah Pacheco. Intenta conseguir Isaiah Pacheco a cambio de Kareem Hunt. De Andrew Swift es un corredor que lo está haciendo bastante bien y tienes todavía mucho potencial a futuro. David Montgomery es un corredor que está siendo infravalorado y que está teniendo muy malas semanas la semana pasada y hace 2 semanas. Y podría llegar a conseguirlo a cambio de Kareem Hunt, estaría mucho mejor con ellos. La pregunta del millón: ¿cuándo se espera que regrese Isaiah Pacheco? Pues se espera que regrese la semana número 10 o semana número 11. Así que es la siguiente semana o dentro de 2 semanas. Así que mucho cuidado.
Obviamente, cuando regrese Isaiah Pacheco, no le van a soltar otra vez la carga de trabajo completa a Isaiah Pacheco. No hay manera, porque tienes que aclimatarlo un poco de vuelta. Podríamos ver al menos 1 o 2 semanas un rol de 1-1, ¿ve? Entonces, si regresa Isaiah Pacheco y viste a Kareem Hunt y ves que la primera semana que estén los dos juntos le va bien a Kareem Hunt, digas, es que Mr. Fantasy me dijo que lo cambiara y ves, no. Estamos pronosticando que hay al menos 1 o 2 semanas un rol de 1A, 1B. Pero pasando esas semanas, 1A sólido a favor de Isaiah Pacheco y el 2 sería Kareem Hunt. Y el 1 aplastante por Isaiah Pacheco. Así que mucho cuidado. Y un jugador que vale la pena que no es tampoco te estoy diciendo que lo cambies, como te digo, que en verdad cambia a Kareem Hunt. Te lo podrías quedar, no hay ningún problema que te lo quedes, pero ¿por qué no aprovechar que tuvo una semana muy, muy explosiva? De los Indianapolis Colts, Jonathan Taylor tuvo una gran carga de trabajo justamente en esta semana. Tuvo un touchdown, 105 yardas por tierra, 20 acarreos, promedió 5.3 yardas por acarreo, tuvo un acarreo de más de 28 yardas. Lo hizo fenomenal Jonathan Taylor. Número 1, recordemos que está Anthony Richardson y es un ataque primordialmente terrestre el que se enfoca a los Colts porque no sabe colocar un balón y no le atrapan tampoco los balones a Anthony Richardson. Número 1, ya cambia y entra Joe Flacco. No estoy diciendo que eso nulifique por completo el escenario, el potencial que tenga Jonathan Taylor, pero lo que sí va a afectar a Jonathan Taylor es que los Colts tienen el calendario más complicado para los corredores por el resto de la temporada. Es decir, Jonathan Taylor lo puede hacer sin ningún problema muy bien. Puede llegar a ser todavía un running back número 1, un running back número 1 bajo para fantasy sin ningún problema. Pero no creo que vuelva a tener una semana tan explosiva como la que tuvo ahora. Y hay que aprovecharse ahora para cambiarlo y conseguir un verdadero corredor número 1 para tu equipo. Es decir, cámbialo, consigue un corredor que tenga un buen calendario, un escenario favorable. Vayan a ver justamente las guías de trades que tenemos en Mr. Fantasy Football y vamos a empezar a subir ya las publicaciones de calendarios favorables por el resto de la temporada. Mucho ojo, suscríbanse. Ve por un corredor que tenga un buen escenario en calendario, que tenga un buen uso y eso lo compartes y dejas ir a Jonathan Taylor que puede que vaya empezando y vaya tropezando cada vez un poco más, por lo que ya les dije, por Joe Flacco y también por el calendario que es el más complicado para corredores por el resto de la temporada. Y bueno, esos serían todos los jugadores que les traigo justamente en el Buy and Sell. Espero que vayan a hacer sus trades, que se los acepten. Recuerden que la magia de un trade es que debe de doler. Si no duele es porque no es justo. Bueno, sí, mejor que no duela, pero un trade justo debe de doler. Recuerden que estamos en Instagram, en Mr. Fantasy Football. Vayan a las suscripciones, que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima.